Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Bit Político. Hoy vamos a tener un episodio muy importante sobre política disruptiva y para esto tenemos como invitado a Pavel Zugaide. Él es presidente de Disruptivo Político, secretario técnico de la Comisión de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal en el Congreso de la Ciudad de México, profesor de Derecho por la Universidad Rosario Castellanos, promotor de formación política y participación ciudadana. Estoy muy contenta de que Pavel nos acompañes hoy aquí. Bienvenida y bueno, al contrario, yo también me siento muy gusto de estar aquí, muy feliz, muy contento y pues gracias también por la oportunidad. Gracias, ya apenas íbamos a empezar a grabar y ya le estaba preguntando cosas. Ya estábamos entrando ahí en la plática, sí, sí, sí. Mejor prendamos la cámara y para que sigamos platicando. Sí, sí, sí. Oye, platícame, Pavel, yo te decía que te veía muy joven, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dices, estoy joven, pero soy tragaños, ¿no? Ya tengo mis años, ¿no? Uno tiene que aceptar su edad también y estar feliz con eso. Te ves muy bien, te ves muy Muchas joven. gracias. Pero ya has hecho muchas cosas, ¿no? Sí. Y una de ellas, bueno, primero te quiero preguntar sobre tu trabajo en la Cámara. Ok. ¿Qué significa para que todos los chavos que nos ven y nos escuchan sepan si es divertido, si es aburrido, si es interesante, tienes jornadas largas, cortas, cómo es trabajar en la Cámara? Y después vamos a hablar de disruptivo político, Claro, que me interesa muchísimo ese tema. ¿Va? Sí, pues mira, la verdad es que, a ver, es apasionante. O sea, la verdad es que trabajar en algo que te apasiona, en tus sueños, en algo que te motiva, es divertidísimo. Eso no le quita que hay momentos de estrés, claro, que hay momentos de mucha chamba y que hay momentos donde la propia naturaleza de la chamba, y más es un trabajo político, seguramente en otros trabajos, a lo mejor las cosas, llamémoslas de alguna manera, son más claras en cuanto a hago el paso A, hago el paso B y obtengo lo C, ¿no? claro. En política eso nunca es así. Siempre va a haber, hay un interés político, hay una situación social, hay una demanda ciudadana. Entonces hay que tratar de aprender a mediar con eso. Y eso, por supuesto, le da otro sabor, pero también en su momento lo hace complicado, ¿no? Y es parte de la propia política. O sea, si fuera muy fácil hacer política, seguramente pues, esto o los temas que hoy tenemos en todo el país y en el mundo no existirían, ¿no? Entonces es fácil si te apasiona, pero hay que reconocer que es una chamba y que, ojo, también un mensaje para los chavos, para toda la gente que nos ve, ¿no? Hay que prepararse. O sea, eso es bien importante, ¿no? Porque creo que lo que importa es sí estar en los espacios públicos, pero llegar también preparados, porque allá afuera pues hay que dar resultados. Claro. No, bueno, y es un trabajo serio, ¿no? O sea, estar en la Cámara de Diputados, que estás trabajando en servicio público, que como su nombre lo dice, servicio, claro, pues tienes que estar preparado, tienes que ser responsable, todas esas cosas básicas de un profesional, ¿no? Claro. Oye, cuéntame, tú eres secretario técnico de la Comisión de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal en el Congreso de la Ciudad de México. Congreso. En el Congreso de la Ciudad de México. Sí. Entonces, tu chamba, tu oficina es el Congreso de la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo es un día normal para ti? ¿Qué haces? Mira, ¿cómo empieza un día normal? Técnicamente empieza por uno, primero saber qué está pasando en la Ciudad de México en cuanto a las unidades habitacionales, ¿no? Digo, ya lo estamos ahí, nos adelantábamos un poco antes de entrar aquí al aire. Las unidades habitacionales llevan años abandonadas. O sea, es decir, nacieron como una respuesta, por supuesto, del gobierno para solventar la vivienda. Seguramente, digo, tú, yo lo sabemos, la gente que nos va a ver lo sabe. Hay unidades habitacionales por donde voltees a ver en la unidad. Sí, ¿no? Muchísimas. Y la mayoría, obviamente, fueron a través de un crédito público. En su momento, por ejemplo, el Infonavit, hoy en algunos casos el INVI, ¿no? El ISSSTE, muchos. Entonces, esa fue la respuesta, digamos, como para la demanda de vivienda. ¿Cuál fue el problema? Que durante muchos años solamente se regulaba o estaba establecido en la ley la parte relativa a la copropiedad. Porque claro, si vivo en un condominio, mi departamento o sea, lo mío es de mi puerta hacia adentro, ¿no? Pero hacia afuera es una copropiedad, es decir, no soy dueño del jardín, no soy dueño de todos los estacionamientos, no soy dueño del barán. Entonces son cosas que a lo mejor al principio pueden sonar como pues, muy simples, ¿no? Uno lo entiende. Sí. Pero ahora súmale esto, el paso del tiempo, súmale a eso la convivencia diaria, ahora súmale a eso que todas estas unidades se volvieron, si lo queremos ver de alguna manera, como una especie de ciudades. Todas necesitan luz, seguridad, agua y basura, ¿no? recolección de basura. Por eso también, por ejemplo, el tema de la recolección de basura, residuos orgánicos, inorgánicos, etcétera, también es complicado, ¿no? Claro. Y la pregunta viene aquí, pues si lo que es mío y es tuyo y es de todos, pues a veces acaba siendo de nadie. Entonces, ¿quién se hace cargo de resolver los problemas del día a día? ¿No? Es decir, ¿quién se hace cargo? Entonces, a lo que voy es desde más o menos los 40, 50 hacia la fecha. Sí, por supuesto, tenemos una ley, la ley de propiedad, ¿no? En condominio del Distrito Federal, todavía tiene ese nombre, de entrada te digo, con eso ya te das cuenta de muchas cosas, ¿no?
no ha tenido cambios sustanciales. Y también la verdad es que el problema creció. Entonces, pues sí, vivo en un condominio, en una unidad habitacional, pero pues, nunca hubo un tema como tan en ese caso, ¿no? O sea, no se fue aterrizando. Claro. Entonces, y están muy descuidadas muchas, ¿no? Demasiadas. Y además viene otro punto importante. Son muy antiguas. Estás hablando que la mayoría tiene 30 años de edad, ¿no? Y en 30 años no le han cambiado, por ejemplo, ni el barandal. Ahora, y fíjate, aprovechando lo que pasó, creo que hace rato en la mañana, ¿qué va a pasar si llega un sismo como en 2017 o en el 85? La mayoría puede desaparecer, pero ¿por qué? Nadie sabe cómo está estructuralmente ahí. Nos ponemos a investigar cuando ya se está cayendo el edificio, cuando ya se está hundiendo. Ahí sí ya entramos y vemos, eso pasó en 2007 y por eso se crea después, en ese entonces, la Comisión, recordarás, de Reconstrucción. Entonces empezar a ver cómo estaban. Y el problema es eso, ¿no? Oye, pues es que este edificio le faltaba arreglos de infraestructura, es que me vendieron un departamento de pisos de más donde no era un rollo. Entonces, el día a día en la comisión es básicamente, uno, cómo están las unidades hoy en día, ¿sabes? Les adelanto otro spoiler. Si tú quieres buscar hoy en día cuántas unidades adicionales hay en la Ciudad de México y dónde, no lo vas a encontrar. O sea, hoy en México no tenemos un padrón, una lista que diga todas estas unidades. No existe, sí, no. ¿No sabemos cuántas hay entonces? No se sabe. Ojo, bueno, no se sabe. A spoiler, nosotros ya lo averiguamos. Okay. Ya construimos, ese fue parte de nuestra chamba. Durante más o menos poco más de un año construimos un nuevo padrón. Pero ¿ya construyeron ustedes un padrón? Sí, en la comisión. Sí. De unidades. Igual ahí aprovechando, pues ya en breve ahí se los vamos a compartir. Obviamente será público, porque es lo importante. ¿Cómo intentas mejorar la vida de las unidades habitacionales si no sabes cuántas hay? Es que es lo principal, saber cómo, o sea, es un diagnóstico, lo que claro, saber sí. cuántas y cómo están. Cuántas, cómo están, dónde están. Eso te ayuda a decir, ahora sí, cuánto dinero vamos a necesitar, cómo intervenimos, qué problemas tienen. Es decir, si no tienes un diagnóstico claro, técnico, objetivo, está complicadísimo hacer cosas, o sea, o acabas haciendo cosas que acaban por no beneficiar el problema. Ejemplo, bueno, vamos a pintar las unidades habitacionales. Bueno, sí, seguramente a todos nos encanta que nuestra vivienda luzca bien por fuera, pero también que esté bien por dentro. Claro. ¿No? Entonces, bueno, y estructuralmente, si dices que son edificios tan viejos, pues también hay que revisarlos para prevenir que haya pues eventos catastróficos que no queremos que le pasen a nadie, ¿no? Totalmente. Entonces, yo te diría ¿eso es lo que haces entonces? Sí, en el día a día. ¿Es tu día a día? El día a día es justo saber cómo están las unidades adicionales, dónde están, qué problemas tienen y empezar, obviamente, a plantear, diseñar soluciones. En nuestro caso, por ejemplo, desde el ámbito legislativo, reformar la ley. O sea, la ley de propiedad en condominio, por supuesto que se tiene que reformar, se debe reformar y, obvio, parte de esos diagnósticos nos dan insumos para hacer iniciativas, para que se propongan. Obviamente nosotros como la comisión técnica, por supuesto, compartimos esos diagnósticos con los diputados que son, obviamente, los que deciden tomar las decisiones, ¿no? En mi caso, por supuesto, es apoyar siempre al presidente de la comisión, ¿no? El diputado Omar Alejandro García Loria, y es decirle, oye, diputado, ¿sabes qué? Detectamos estos temas, lo traducimos en una iniciativa, presenta el documento, ¿no? O sea, tú como secretario técnico, en este caso de la Comisión de Unidades Habitacionales, pero de cualquier comisión. Claro. La chamba de un secretario técnico de una comisión, para que lo sepamos. Claro. Es, supongo, pero tú me lo dices, sí. Estudiar los temas, analizarlos y presentarlos al diputado que va, en este caso el presidente, ¿no? Pero claro, que está en esa comisión, para que ellos puedan tomar las decisiones. Sí, totalmente. Okay. Entonces, técnicamente nuestro trabajo es ayudarles, ¿no? A todos en la comisión. Primero, como bien lo dices, ¿no? Dándoles información, dándoles el diagnóstico, ayudándoles. Y claro, ellos ya tomarán las decisiones. Serán quienes habrán de votarle en favor, en contra. Serán quienes habrán de decir, oye, falta esta otra reforma, ¿no? Y posterior a ello, evidentemente, nuestra chamba va a ser con todas las propuestas que se lleguen de iniciativas que ya se han presentado. Ahorita ya hay poco más de 6 iniciativas, ¿no? Seguramente habrá otras en este periodo. Es juntarlas, claro, realizar el estudio de cada una y presentar. En nuestro caso, como lo vamos a hacer, es presentar todo lo que ha llegado, analizarlo y presentar un solo documento y decir, tenemos este diagnóstico general, se presentaron todas estas iniciativas, ¿no? Consideramos que técnicamente debería de quedar así el nuevo proyecto de ley. Entonces ya serán los diputados si lo aprueban, si no, si le hacen cambios, eso ya sería una decisión de ellos. Por supuesto que ellos atenderán las demandas sociales, claro, son nuestros representantes, claro, pero básicamente esa es nuestra chamba. Entonces, okay, el técnico de una comisión
es una pieza importante en cuanto al estudio, al diagnóstico y a la propuesta de estos documentos de técnicos. Solución, ¿no? Sí, del sí, tema, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Oye, bueno, ya después de platicar tu trabajo en la comisión, que también eres profesor de Derecho, ¿no? Sí, también. Obviamente te gusta la política. Sí, sí, sí. ¿Qué te motivó a involucrarte? Mira, me voy a alejar de la respuesta cliché, ¿no? Y no voy aquí ni a ti ni al auditor decirles que mis papás me mandaban a hacer Benito Juárez en la ceremonia de primera. No, la verdad es que no. O sea, yo creo que llegas a la política, seguro hay muchos caminos, ¿no? Pero en mi caso yo podría decirte que es el tema de explorar y de seguir tus propios sueños. Es decir, la verdad es que yo desde un inicio... A ver, hubo un tiempo que de niño quería hacer, iba a natación y quería hacer el Michael Phelps, ¿no? Phelps mexicano. Claro. Sí, no, yo sí, no, sí puedo y voy a hacer el oro para México y ¿no? Cosas así. También hubo un tiempo que quería estudiar piloto aviador del ejército y decir, no, voy. Ya no ser Top Gun, ¿no? Ajá, ya ves cómo ya sé, también cineasta, o sea, también muchas veces quise, o sea, obtener esa espinita de estrella de rock, ¿no? O sea, la verdad es que he sido, o sea, me ha gustado muchas cosas, ¿no? ¿Cómo llego y qué me motiva? ¿Cómo me quedo, por así decirlo? Iba en la prepa, yo estudié en un bachilleres, ¿no? Estudié en un bachilleres. Y una amiga estaba organizando eventos con jóvenes. Me invita a un evento y me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un evento con jóvenes, todo el rollo. Para los que dicen que los jóvenes no se interesan en la política, ¿no? Exacto. O sea, de entrada tu amiga estaba organizando eventos para jóvenes. Y estábamos en un bachilleres, ¿no? O sea, y tú fuiste, ¿no? Yo fui. Y me dice, oye, queremos hacer un club como de ajedrez y todo el rollo. Y la verdad es que, por supuesto, nada con el ajedrez, es padrísimo y me encanta. Pero yo le decía un tanto así, le dije, oye, a ver, yo creo que analiza el contexto de donde estamos, ¿no? En este caso ahora estamos por el bachilleres el 2, está ya por Lindavista, pero mucha de la gente que va pues es de La Raza, vive por ahí, esto es de la Gustavo Madero, ¿no? Entonces yo le decía, aparte mis propios gustos, le dije, oye, ¿por qué no hacemos mejor para atraer más chavos? Preséntalo de otra manera y creo que hay otra manera de la política, ¿no? Le propuse que hiciéramos el Dinamita Fest. ¿Qué era eso? Se oye padre. Sí. Y fue un concurso de rap, hip hop, graffiti, breakdance, es decir, como lo que yo veía que les gustaba más. Y literal nos pusimos ahí en La Raza, donde se pone el tianguis. Pusimos unas cosas de madera, chavos, vénganse aquí a pintar. Los que estuvieron ahí haciendo sus batallas de rap, que por ejemplo hoy ya es todo un fenómeno, ¿no? Eso de las batallas de freestyle y eso ya es un fenómeno. Total que el evento salió padrísimo, wow, el gran evento, jalamos un buen de gente, ¿no? ¿Fueron muchos chavos? Fueron muchos, ¿no? Digo, muchos, a lo mejor para su contexto, ella decía, yo voy a hacer mi club de ajedrez con 10 personas, 6, bueno, acaban yendo como 100, ¿no? Ah, padre. Sí, y aparte, imagínate toda la banda ahí en La Raza haciendo esto, le encantó. Y entonces me dijo, oye, pues es que esto lo hago también como parte de la política, ¿no? La neta es que no entendía, porque dije, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y creo que ahí es donde me motiva, porque empiezas a darte cuenta que pues, perseguir sus sueños, la política es un lugar, una herramienta también para hacerlos realidad, ¿no? Claro. Porque dentro de ahí ya te preguntas otras cosas. ¿Por qué estos chavos no tenían oportunidad para ir a un estudio, no? Porque a lo mejor tampoco tenían la lana para hacerlo. Oye, seguramente viste chavos súper fregones en lo que hacen, súper talentosos y te preguntas por qué no hay oportunidades para ellos, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué no tal vez trascienden en esto, no? O sea, faltan oportunidades, perfecto, pero porque también a veces a nadie le interesan esas causas, a veces sí, ¿no? Entonces, yo me di cuenta básicamente de que, pues, perseguir tus sueños también van al lado de la política. No, y el poder de la organización y de crear comunidad también, ¿no? Exacto. Sí, me imagino. Sí. Y entonces ese fue el punto como clave, que la verdad es que, mira, más allá de que me encanta justo el organizar eventos, rap, hip hop, ese tipo de cosas me encantan, sí, pero ahí me di cuenta que pues estás lamiendo otra parte, ¿no? Si hubiera una ley, si hubiera apoyos para del gobierno o si hubiera más oportunidades de empleo, seguramente eso que ya te encanta hacer tendría otro sentido. Y eso lo ves hoy en día. Y ¿no? Podrías vivir de eso, ¿no? Podrías vivir de eso, ¿no? Okay. Entonces, creo que también hay dos cosas. Hay quien se dedica a esas cosas, pero también, y creo que la política es dedicarse a hacer que las cosas sucedan, ¿no? Totalmente. Que eso no se quede, mira, que tus sueños no se queden en la almohada, ¿sabes? O sea, que el chavo que sí quiere ser campeón de rap, piloto de la Fórmula 1, un gran pintor, escultor, un gran abogado, que lo logre, ¿no? Y que la política no sea el obstáculo. Hoy, en muchas ocasiones, sí es un obstáculo. Bueno, es un gran obstáculo muchas veces porque no hay apoyos, ¿no? Exacto. Sí, lo que queremos es que sea un trampolín, que sea un apoyo, no al revés. Y por eso
Y por eso, bien, ¿Qué hiciste después? ¿Qué nació? Tú eres el presidente de Disruptivo Político. Sí. ¿No? Ya nos platicaste que este evento pues marcó tu visión de las cosas y te quedaste, me imagino, con esa cosquillita. Claro. Y entonces, ¿cómo llegaste a ser el presidente de Disruptivo Político que promueve la formación política y participación ciudadana? Es un salto grande. Sí, ¿no? y creo que, ¿sabes qué? Justo ha sido de perseguir tus sueños, ¿no? Y creo que el sueño te va guiando un poco en el camino. ¿A qué voy? Claro, te lo juro, en ese momento en el que pasa ese momento, ¿no? Ese cambio de chip, la verdad es que yo ya venía muy claro a estudiar un rollo de comunicación, algo más creativo, y dejé eso y dije, a ver, ¿cuáles de las carreras, por ejemplo, que me va a ayudar a entender, uno, cómo funciona el sistema? ¿No? Porque ahí me di cuenta que todo es un sistema jurídico. Pues es que político, para transformar necesitas saber ese sistema, necesitas saber cómo funciona. Cómo funciona, claro. Exacto. Entonces, ¿qué hice? Literal, te lo juro, colgué mis tenis Nike de colores, me quité la gorra y de un día a otro me puse un traje y dije, voy a estudiar Derecho. Sí, porque los derechos somos muy formales. Yo también estudié Derecho. Y justo así, literal, y mis papás lo ven y dicen, este cuate, ¿qué le pasó? ¿No? De un día a otro. Y empecé a entrar a la política y empecé a entrar a eventos de partidos, o sea, dije, voy a estudiar Derecho, ¿no? Y voy a empezar a trabajar y a estudiar Derecho. Y a ver cómo lo hago, pero tengo que aprender cómo funciona el sistema, cómo se hace una ley. Y entonces eso me lleva a estudiar Derecho. En ese camino, para antes de llegar a Disruptivo, trabajé en el Congreso en 2012, si no mal recuerdo, ¿no? Obviamente aprendiendo, se me dio una oportunidad, lo cual por supuesto agradezco. ¿Terminando la universidad? No, estaba estudiando. Sí, la estaba estudiando. Sí, es que somos pasambres, ¿no? Los de Derecho estudiamos desde el segundo año. Es que si no hay de otra, también, claro, ¿no? Porque te piden experiencia. Sí, y además, ¿sabes qué? También creo que es algo inteligente, ¿no? Está bien, claro, sí. Hay que agarrar experiencia, nadie te la va a dar, o sea, saliendo, mejor en el camino te vas formando y vas descubriendo un poco, tú lo sabrás qué quieres. Claro. Me vuelvo penalista, constitucionalista, laboral. Litigar, etcétera, ¿no? Entonces, tú estabas estudiando y entraste a trabajar al Congreso. Claro, sí, en 2012. Y ahí todavía te das cuenta más todavía de cómo funciona el sistema, ¿no? Lo dices perfecto. Ahí te voy a decir, cada etapa como de mi vida, podría decir, y creo que en general te vas dando cuenta de nuevas cosas, ¿no? La primera vez que entro al Congreso, wow, me encanta las leyes, y te das cuenta cómo se hace una ley, qué impacto tiene, ¿no? Qué debe, cómo no debe hacer. Y también empiezas más bien a ser más, yo diría, realista en cuanto a las cosas. O sea, por supuesto que trabajar en la Cámara, en el Congreso, en el ámbito legislativo, yo creo que es quizá la meta de muchos jóvenes, de muchas personas, y está padre, y lo recomiendo 100%, pero también tiene un lado realista, ¿no? De las cosas. Entonces, eso justo lleva a trabajar en el Congreso. Después tuve una experiencia también trabajando en el Tribunal Electoral aquí en la Ciudad de México. Luego también me llevó, obviamente, a trabajar, y creo que ahí viene otro punto de inflexión. Nunca me había tocado. De ahí soy el salto a la Cámara de Diputados. Y nunca en la vida me había tocado trabajar con un diputado que fuera sin partido. No sabía esa figura, no la conocía. Es que no existía antes. No existía, ¿no? Y lo que pasó es que este diputado llega por una coalición, llega por un partido. Él, al llegar a la Cámara de Diputados, dice, yo tengo mi propia ideología, mi propia agenda. Me renuncio al grupo parlamentario al que venía y voy a estar solo, ¿no? Él y otra diputada les pasó eso. Eso yo también te puedo decir que ese ejemplo, eso que me tocó ver, también cambió mi vida. Claro. Porque te das cuenta que, oye, también hay vida fuera de los partidos, ¿eh? También hay política fuera del sistema. O sea, también había otras opciones, ¿no? Y creo que ese fue el punto, porque en ese año entró a la Cámara y en ese año, digo, entre otras cosas, también te puedo decir que Disruptivo nace justo de una, llamémosle que, catarsis, de una revolución interna de buscar otras formas de hacer política, ¿no? Otros cursos, otras opciones para capacitarte, y ahí nació, ¿sabes? Es que hay gente que le gusta y nos gusta la política, pero no necesariamente te gustaría adherirte a un partido, el que sea, ¿no? Sí. O sea, y la gente que sí le interesa un partido se le respeta, pero es que hay de todo en la viña del Señor, claro, ¿no? Entonces, hay gente que dice, y yo soy una de ellas, pues me gusta la política, pero no me gustaría ni militar ni estar en un partido. Y me imagino que ahí nació también esta... Sí. Pues, ¿no? ¿qué será? Ganas de hacerlo diferente, cosas diferentes. Sí, ese chip, ¿no? Okay. Y pues yo me di cuenta que básicamente, como lo platicamos incluso también hace unos momentos, pues en el nombre un poco
está el mensaje, ¿no? Claro. Disruptivo político es eso, o sea, rompe con lo establecido. ¿Cuándo y cómo rompe. creaste Disruptivo Político? Pues nace de esa parte. De entrada te digo, honestamente, llegar a la Cámara con un diputado sin partido sí marca un antes y un después, porque te das cuenta de que se puede, ¿no? Claro. Y yo diría, la etapa de trabajar con un independiente o un sin partido, no se la salten, van a aprender mucho. Aprendí como no tienes una idea en la Cámara de Diputados, porque nosotros éramos, sí, un grupo de dos, ¿no? Pero aprendiste, o yo aprendí por lo menos, cómo funciona toda la Cámara. Y es bien diferente como tu opinión de cuando vienes de un partido, de cuando no vienes de un partido, o cuando ya estuviste en ambos, ¿no? Entonces, lo ves muy distinto, ¿no? Eso marca un hito. Entonces, el punto posterior es, ok, ¿qué hacemos, no? Si ya pudimos lograr, o en mi caso, logré entrar a la Cámara de Diputados y trabajar con un diputado sin partido, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Entonces, ahí es donde empezamos justo con otro grupo de amigos, ¿no? A pensar en por qué no esta experiencia tratamos de, uno, replicarla, obviamente con sus matices, tratamos de colectivizarla y tratamos de abrirla y de compartirla, porque para nosotros está padre y nos cambió la vida. Pero si alguien más también tiene ese ejemplo y de este ejemplo puede saltar y hacer las cosas, se reproduce el ciclo, ¿no? Que es algo importante cuando se busca un cambio social, que no sean cosas que únicamente pasen una vez, sino que de la primera vez que suceden se puedas incluso sistematizar. Eso lo aprendes, yo lo aprendí hasta que estudié la carrera de Derecho, ¿no? Claro. También. No, y que no sea que pasen una vez ni a una sola persona, que pasen Totalmente. muchas veces a muchas personas. Sí, y que eso se vaya volviendo un nuevo criterio, ¿no? ¿Qué hacen en Disruptivo? Lo que hacemos es, principalmente son dos tareas, ¿no? La primera es formación política. ¿Qué es formación política? Formación política, como lo entendemos y como lo impartimos, es para que tú participes en política, además de las ganas que por supuesto cualquier persona tiene, ¿no? Yo no me voy a quedar con esa idea de los jóvenes son apáticos o la ciudadanía no se quiere involucrar, no es cierto. No, eso es viejo, eso no existe. Sí, eso no existe. Eso Hay un montón que sí. Eso es más hasta como propaganda, Exacto. ¿no? No, sí existe. Te das cuenta de esta experiencia, a ver, tengo las ganas, pero hay dos cosas que ¿Cómo le hago, no? puedo tener totalmente. ¿Cómo le hago? ¿Dónde empiezo? Eso es conocimiento, ¿no? Entonces, lo que nos encargamos es de darle ese conocimiento a quién. Pues a quien a lo mejor no ha tenido la oportunidad de estudiar o tampoco porque no fue su plan de vida estudiar la carrera en Derecho, ¿no? Hay gente que me va a decir, oye, pues es que está padrísimo, yo quiero pelear y defender mi derecho, pero ¿dónde empiezo? A lo mejor lo tuyo no es un tema de una iniciativa ciudadana, a lo mejor lo tuyo es a través de un amparo, a lo mejor lo tuyo es a través de una demanda, a lo mejor de una queja, y te das cuenta que el sistema tiene, tú y yo lo sabemos porque estudiamos la carrera, pero tiene queja, demanda, amparo, denuncia. Sí, es complejo. Tienes como, el catálogo es infinito, recurso, queja, apelación, tienes muchos. Entonces la gente dice, ya las ganas como a la mitad del camino se me quitaron, pues ya no entendí. Es complicado, claro. Exacto. Entonces la primera es decirle a la gente cómo funciona el sistema legislativo, ejecutivo, judicial, órganos autónomos. Una vez que conoces el sistema, el segundo paso, como lo hemos estado intentando hacer, porque experimentamos en carne propia para poderlo enseñar, es busca dentro del sistema donde puedes reinventarlo, dónde está la falla o incluso dónde está algo que sí funciona y que puede mejorarse. Entonces nos encargamos de enseñar a la gente, digamos, desde esta perspectiva disruptiva, estas dos cosas. Y la tercera es que el colectivo en muchas ocasiones viene la otra pregunta. Ya sé cómo hacer las cosas, ya tengo ganas, ahora, ¿con qué lo hago? Porque pues, igual y tengo un buen de ganas de pelear contra el gobierno, mis derechos, pero pues yo no, o sea, ¿cómo voy a pagar un amparo, no? Y si lo hace hacer, pues ¿cómo lo llevo? Porque al mismo tiempo tengo que estar trabajando. Pues voy, lo promuevo en mi caso, le doy el seguimiento, ¿qué hago? Pues también lo que hacemos es que sea una plataforma para que la participación política no le cueste necesariamente a la gente, ¿no? Estos, la mayor parte de los diplomados y las actividades no cuestan, ¿no? Son gratis. Sí, abiertos, ese es otro punto, son abiertos a toda la ciudadanía. Es decir, no solamente nos encargamos en decirle al joven, va para todos. Y hemos tenido público infantil, adolescentes, jóvenes, ¿no? Más grandes, personas de la tercera edad. Está abierto para todos. Es un proyecto abierto para todos, ¿no? Entonces es enseñarles cómo hacer las cosas, darles el chip disruptivo y darles herramientas para que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tienes con Disruptiva? Desde 2018, más o menos, si no me fallan las cuentas, algo así, ya casi como 8 años, ¿no? Oye, es un montón. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo mantienes un proyecto así gratis para todos, pero pues todo cuesta? Sí, no. Ese es el reto más difícil. Ese es justo lo planteamos, ¿no? Es un reto. Primero porque
hacer activismo en México es, te lo decía hace unos minutos, pues es para ricos o para quien tiene más, o por lo menos sí ese es un privilegio. Y ojo, no digo que el activismo sea nada una cuestión privilegiada, no. Digo que sostenerlo es complicado, ¿no? Porque número uno, desde un plano gubernamental, por así decirlo, no hay muchos apoyos. O sea, es una realidad. Tampoco quiero decir que en el pasado había más. No, la verdad es que siempre ha sido complicado defender derechos humanos, activismo en México. No hay apoyos, es verdad. No hay apoyos, ¿no? O sea, bueno, hay así, ¿no? Sí, hay ¿no? poquitos. Y además de que sean poquitos, también son por un periodo corto de tiempo, que pues eso no te permite darle un financiamiento a la organización a largo plazo, y tampoco los proyectos necesariamente son de un impacto a largo plazo. Claro. Tienes que tú hacer cosas más pequeñas, con un impacto más corto, ¿no? Y buscar tratar de aprovechar para que eso sí llegue a un impacto. Y claro, si estás buscando hacer la revolución social, pues a lo mejor lleva años, ¿no? Llevas tiempo. Es lo que decíamos, o sea, los proyectos normalmente tienen ciertos años de inicio, ciertos años de maduración y años de consolidación. Totalmente. O sea, no, Roma lo hizo en un día y no es instantáneo, ¿no? Entonces es difícil. ¿Cómo le has hecho para sostener pues mira, el costo de tu dinero, el pedido prestado? ¿Cómo se hace? ¿No? La verdad, tú empiezas poniéndole tu lana. Claro. Poniéndole tu lana. Si trabajo en la Cámara de Diputados, en el Congreso, doy clases, si tengo un negocio, si hago algo, si doy una asesoría, yo ya sé que una parte de mi dinero va para disruptivo político, ¿no? Ok, de tu propio dinero. Sí, de tu propio. Obviamente es tu bebé, es tu familia, lo cuidas, todo, le metes lana, ¿no? Y no necesariamente, porque como no es una especie de pues negocio, no siempre vas a estar pensando como en la inversión, o al menos en un plano económico, ¿no? Seguramente lo ves más como en un plano de promover este recurso, esta participación ciudadana, y eso también te va abriendo las puertas. En el sentido de nosotros es que nos ha abrido las puertas con muchas instituciones, ya nos dio oportunidad incluso de salir de la Ciudad de México, hacer cosas en todos estados. Entonces ya nos ha dado también pauta que ahí nos invitan, algunos gastos nos han ayudado quienes organizan esos eventos en otros estados a costearlos. Entonces eso nos ha ayudado, ¿no? Para ir avanzando. Por supuesto que también ha sido la parte de buscar este tipo de apoyos, tanto de gobierno, tanto nacionales, pero también son complicados, no siempre están todos. Y lo que te decía, los hemos obtenido, sí, tampoco es imposible, ¿no? Y también reconocimos y agradecemos cuando ha habido ese tipo de política pública abierta. Ojalá sea más, pero también tenemos que tener en cuenta que eso es temporal, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros digamos el reto, porque eso es un reto que ha ido madurando. Es decir, este reto de la financiación, que es importantísimo para esta organización, yo creo que para toda organización que busque el cambio social, te marca también un punto de partida, un nuevo punto de partida de aquí hacia dónde quiero ir. Claro. ¿No? Hacia dónde quiero llegar. Justo es lo que te quería decir, ¿cuál es el futuro que ves para disruptivo político? ¿A dónde quieres llegar? Porque eso es lo normal en un proyecto, ¿no? Sí, o sea, sí. No lo haces para que siempre se quede igual. Queremos que las cosas maduren y evolucionen. Sí, ¿Cuál es el futuro que tú quisieras? Si yo te dijera, a ver, si yo soy el hada madrina de los proyectos, ¿cuál es mi deseo? ¿Cuál es tu deseo? Sí. Pues mira, yo lo digo bastante claro, ¿no? Yo le veo futuro, obviamente, a disruptivo político, sí, para que se pueda convertir, por supuesto, en algún momento en un partido político. Claro. Totalmente. ¿Te gustaría que fuera un partido político? Sí, totalmente. Okay. Totalmente. ¿Por qué? Pero además, que fuera un partido y que impulsara una nueva agenda de partidos, una nueva agenda de iniciativas ciudadanas, ¿sabes? Creo que hace muchísima falta. ¿El Pavel? Sí. Yo me uno, me uno a ser disruptiva. Sí, porque, ¿sabes qué? Siempre decimos los mismos de siempre. Si no quiero, de verdad, con respeto lo digo, pero es la verdad. Sí. ¿No? Queremos ser, o sea, hay muchos chavos ahorita y señoras y señores, y yo me incluyo, que siempre vemos las mismas opciones en la boleta y quisiéramos que hubiera más opciones. Y la otra cosa que es bien importante, que lo decíamos antes de grabar, México es un país de partidos. O sea, si tú quieres participar en política, de verdad que no hay de otra, te tienes que poner en un partido. Y los intentos que ha habido raros por ahí de ser candidatos ciudadanos sin partido, la verdad es que poco a poco le han ido puesto más candados. Es muy complicado en este momento. Y también, obviamente, eso no se impulsa mucho, ¿no? Pero los que queremos votar por algo diferente no hay opciones. Entonces yo creo que es importantísimo pues apoyar proyectos que puedan llegar a ser una opción diferente, nueva y como el tuyo disruptiva, ¿no? Sí, o sea, y además
lo que yo te diría es, así soñamos esa parte, ¿no? O sea, por supuesto, es un partido, pero tampoco sin que pierdas, y esto creo que es bien importante, que no pierdas el origen, ¿no? El sueño, la meta de querer lograr tus cosas. O sea, es decir, Claro. a ver, ok, se consolidó como un partido, pero a veces parece que ser un partido es como renunciar a los ideales. La mayoría de los partidos ganó, llegó a partidos, se logró, y ya muchas veces, o pocas, voltean a ver a sus ideales, ¿no? Les olvida, se les olvida. Algunos, Sí, ¿no? Algunos sí, son muy institucionales, pero muchos sí, no los conocen. Ya ahí queda. Entonces yo creo que ese es el punto, o sea, que si llegues, lo platicamos también, es importante llegar a la meta, sí, pero también es importante cómo llegas. Por supuesto. Súper importante. No, bueno, a ver, si llegas a la meta y te vuelves igual, más de lo mismo, como decimos, Sí. pues no, ¿para qué? Y de todos modos vas a tener rechazo, porque la mayoría de los votantes sentimos un rechazo intrínseco, ¿no? O sea, llevamos en México muchos años y en muchos países de Latinoamérica votando por lo menos peor que vemos. Claro. ¿No? Y no queremos eso, ojalá, te digo, o sea, si fuéramos acá mágicos, queremos votar porque no saber qué perfil es más bueno que el otro, porque los dos son buenísimos, ¿no? Totalmente. ¿Qué fregón sería eso? Sí. No, votamos porque, bueno, pues a ver si nos va bien con este, Sí. Ojalá, o sea, casi de que, ¿no? Sí, no nos va a quedar mal, una cosa así. Entonces, y la verdad qué valiente eres, porque no debe ser sencillo. Mira, tú hablas de 6 años, pero son 6 años de mucho cuesta para arriba, sobre todo porque no, o sea, aquí ningún proyecto sobrevive sin dinero, ¿no? Sí. Así son, como hablabas del sistema, así son las reglas. Entonces, pues no debe ser fácil seguir consiguiendo financiamiento. ¿Cuánta gente, tienes idea cuánta gente está ahora con ustedes en Disruptivo Político? ¿A cuánta gente le dan este servicio de preparación política gratis? Pues mira, hay varios números, ¿no? O sea, es decir, la verdad es que sí hemos impactado en un ámbito local, es decir, Ciudad de México a nivel nacional. Y hemos tenido proyectos muy numerosos. Ejemplo, el primer evento que hicimos fue un taller, ¿no? Se dio y llegamos como a 300 personas. Y aparte esos talleres, eso cuesta. Sí, no, materiales, todo, ¿no? Y la verdad es que yo te diría, a ver, si pudiera ponerlo como en números, yo creo que sí hemos impactado. Ha habido diplomados en los que hemos tenido, se han registrado 3,000 personas. Ah, qué padre. Claro, eso nos lleva a motivarnos de cómo lo hacemos. Los hemos dado a distancia. Porque imagínate, ahora 3,000 personas en presencial, pues a ver, pues ya mejor rento el ahí en el Zócalo, ¿no? El Zócalo, sí, o el auditorio, una cosa así. Claro. No. O sea, a distancia, eso hemos ido buscando maneras. O sea, maneras también de llegarle a más gente sin que, claro, nos cueste pues todo el presupuesto de un año, ¿no? O toda la quincena. Por supuesto. Entonces, sí hemos tenido diplomados, sobre todo la parte digital, eso ayuda bastante. A ver, con este podcast le podemos llegar a miles de personas. Claro. Eso nos ha ayudado mucho, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que ya hemos, digamos, tocado la puerta, puedo decirte, de manera muy orgulloso de lo que la chamba has hecho, insisto y repito, de manera colectiva, porque es un trabajo de equipo. Son un equipo. Sí, totalmente un equipo. ¿Cuántas personas son tu equipo? Pues mira, hemos ido avanzando y pero probablemente hemos sido un equipo de 10, 15 personas. Obviamente, como todo en la vida, hay personas que se han sumado, hay personas que ya no están, ¿no? Que han tomado obviamente otro camino y se entiende porque, a ver, lo decías hace unos momentos, pues es complicado, es una cuesta arriba. O sea, a veces ver el cambio te puedes desesperar. O también por la otra hay que ser bastante conscientes, cambia tu proyecto de vida, ¿no? Hay personas a las que cambia su proyecto de vida. Bueno, tienes que tener también mucha vocación. Totalmente. Para estar ahí después de 6 años. Bueno, obviamente te gusta y tienes una fe importante porque si no, a los 6 meses dices, ya estoy harto, ¿no? O sea, le pongo dinero, organizo. Muchas veces tienes eventos que la gente va mucha más de la que esperabas y otras veces están las moscas, ¿no? O sea, porque pasa de todo. O sea, la vida no siempre es todo para arriba, todo para abajo. Totalmente. Es así la línea, ¿no? De crecimiento en la mayoría de los proyectos que no tienen un financiamiento muy cañón. Entonces necesitas tener mucha vocación. Claro. Y ahora yo te decía de que México es un país de partidos y tú hablabas del sistema que hay que conocerlo y entenderlo. Y el día de hoy entiendo que tu visión más padre sería un partido, porque para competir realmente en política y realmente competir en política necesitas estar en un partido. Claro. O ser un partido. Sí. Si tú quieres ser independiente, no, o sea, no hay dinero que te alcance, no hay estructura política que te ayude, o sea, es muy complicado, ¿no? ¿Y qué tan complicado es llegar a ser un partido?
también es complicado. Muy complicado. O sea, realmente, como bien lo mencionas, a ver, sí hay ejemplos de casos en donde puede haber una victoria en cuanto a candidaturas independientes, pero es complicado, ¿no? No, es una por aquí, una por allá. O sea, y no siempre. O sea, a la vez una parece a veces como el cometa Halley, ¿no? Claro, o sea, una sí. cada determinado tiempo. O sea, entonces no es tan fácil. Esa es la realidad. Porque de entrada ya estás, o sea, en menos 100. O sea, tú ya empiezas, tú sales de la meta como en menos 100. Total desventaja. Total desventaja, Sí. ¿no? Ahí te das cuenta que el sistema no es parejo, ¿sabes? Qué bueno que o pudiera ser, y que fíjate, ahorita hablando del tema, viene una reforma electoral, ¿no? Yo me encantaría que esto viniera a la reforma electoral. La verdad es que no tengo mucha fe. Biden es el tip. Exacto. Ojalá que quien esté viendo esos temas vengan en la reforma electoral. No, espero no desilusionarme otra vez. No vienen esos temas, estoy casi 100% seguro, ¿no? Pero sí motivaría la participación ciudadana, porque es bien fácil hablar de participación ciudadana diciendo... Pero a mi partido, ¿no? Sí, ¿no? A mi partido o también lo que se da, el deporte nacional en política, la simulación. Entonces el deporte nacional en México, ¿no? Vamos a hacer una reforma para mejorar y cambiar el nombre, cambiar el método. Ejemplo, caso concreto, el método de elección del tema de la reforma del Poder Judicial, ¿no? Elegimos a los jueces, perfecto, qué buena onda, pero no cambiamos nada de cómo se imparte la justicia. Sí, no caray. se reformaron ministerios públicos. Que es el fondo, ¿no? No la forma. Entonces, digo, México es un país donde para muchas políticas y políticos de muchos partidos o de casi todos, el deporte nacional es la simulación. Esa es la realidad. Entonces, sí creo que hace falta obviamente eso, cambiar las reglas, ¿no? Ahora, ok, no quisieran o no queríamos partidos políticos, perfecto, pero que entonces las candidaturas independientes... Pues ¿cómo participamos? Sí. Y realmente competir, no simular que nos dan chance Totalmente, de competir, ¿no? Porque eso competir. pasa, ¿no? Hoy pasa como, me dieron chance de competir, me dieron chance de estar... Pero es un chance así como de que, como de mentiritas, ¿no? Sí, o sea, sí. de chocolate, como decíamos cuando éramos chiquitos, ¿no? Exacto, o sea, que sí. sea real. Pues es que qué miedo, ¿no? O sea, sí, yo creo que les da miedo porque la verdad tenemos un rechazo intrínseco a la política en México, desgraciadamente. Y lo que tratamos de hacer aquí en Bit Político es hablar de temas que la dignifiquen un poco más. Totalmente. O mucho más, ¿no? Y hablar con gente como tú y otros políticos. Hay buenos políticos. Sí. Yo estoy hablando del sistema. Claro. El sistema es lo que yo creo que hasta los mismos políticos quisieran cambiarlo. En muchas ocasiones. Y gente como tú, pues mucho más, ¿no? Sí. O sea, es que lo dices, mira, a ver, no es que falten personas, no es que falte talento, no es que falten ideas, la realidad no es eso. Eso ¿no? sobra, ¿no? Sí, en México sí sobra eso. Y sí hay que decirlo, hay buenas políticas, buenos políticos de todos los partidos. Sí hay personas que valen la pena, mucho. Tampoco se trata de decir todo está mal. No, pues no. Hay que ser críticos, pero también responsables. Claro, ¿no? claro. Y con madurez. O sea, sí hay personas que pueden dignificar la política y yo creo que hay quienes la dignifican, ¿no? Bit Político haciendo este esfuerzo, muchas personas, y por eso yo digo que se mantiene el sistema, ¿no? Más bien, la idea sería, júntense todos los buenos y para darle para adelante, ¿no? ¿Qué invitación le quisieras hacer a la gente que tiene la misma inquietud que tú tuviste cuando hiciste este evento? Y que hay muchos, ¿no? Claro. Muchos chavos y chavas que dicen, yo quiero hacer las cosas diferentes. Sí. Y todos en nuestro corazoncito tenemos esta parte disruptiva que decimos, híjole, ojalá fuera mejor y diferente. Sí. ¿Qué les quieres decir sobre todo a esas personas y tú como presidente disruptivo político que pueda aportarles a todos los que tienen esta inquietud y que tú les puedes apoyar? Mira, lo principal yo digo es que es perseguir tus sueños, ¿sabes? Que tus sueños sean tan grandes, que te motiven. Lo principal es a pararte de la cama, ¿no? 2, que sean tan grandes que te obliguen a renunciar a la simulación. Todos tenemos para elegir, sigo la corriente o tomo mi camino, ¿no? Que sean tan grandes para que tú no te vuelvas cómplice, ¿sabes? Que sean tan grandes para que dejes de ser indiferente. En ese camino y cuando tienes un sueño así, vas a aprender muchas cosas. El camino te va a ir llevando. Es decir, en Disruptivo Político, te lo pongo por ejemplo, en algún momento hasta hemos creado un cortometraje, ¿no? Fuimos ganadores de un concurso. En mi vida pensé hacer un corto, dedicarme a hacer, pero el objetivo era transmitir algo a la gente, ¿no? El corto solo fue el medio. Claro. Pero a lo que yo digo es la meta, el sueño es el que me ha ido llevando. Entonces yo les digo, tengan esos sueños. Es complicado, por supuesto que sí. La verdad, de antemano, ya hay que decirles, van a ir a contracorriente. Van a ir a contracorriente. Si esto fuera un videojuego, México es como el nivel superior, o sea, es como el jefe supremo, ¿sabes? O sea, pero le ganas o haces algo realidad en México
y en cualquier parte del lugar del mundo vas a hacerla. Por eso yo creo que a mucha gente que está trabajando en el extranjero le va muy bien. Digo, entre otras porque tiene hambre, ¿no? Pero México es como el nivel más difícil de todos. Entonces, hay que aceptarlo. Abraza que es difícil. Pues es que ya estamos aquí. Ya estás aquí, ¿no? Y también hay que preguntárnoslos. Es difícil y tenemos muchas cosas en contra. La verdad, yo sí creo que el propio sistema está en nuestra contra, pero también preguntándonos de otra manera, ¿no? ¿De qué otra manera hay para gastarse la vida si solo tenemos una? Claro. ¿No? Entonces yo la verdad es que en esto voy a seguir, ¿no? Te puedo decir, ese es el sueño, esa es la visión, haré todo lo que esté en mis manos junto con todo el equipo, habrá personas que se sumen en este camino, gente que llegue, gente que aporte, por supuesto, ¿no? Bien dicen que para hacer la revolución o el cambio nunca nadie llega tarde y nunca nadie sobra, ¿no? Claro. Entonces, esto es todavía un camino largo, por supuesto, sí, pero lo importante es que ese sueño tan grande sea, ¿no? Y al final del día... Perdóname. No, adelante. Tú como activista, ¿no? Ahorita no me hablas como presidente del partido político. Si tú fueras un activista de tu organización, ¿qué le dirías a un ciudadano que, pues para que venga contigo? ¿Qué le dirías? Pues mira, yo lo que le diría es... ¿Qué diría alguien a Disruptivo? Alguien tendría que venir a Disruptivo porque básicamente quiera o entienda tres cosas, ¿no? La principal es que hay que resistir en la vida. O sea, la vida tiene una dosis de resistencia. Cuando las cosas más difíciles se van a poner, a veces va a ser por unas cuestiones circunstanciales. Hay gente que no pidió nacer donde nació. Hay gente que no pidió que le pasara lo que le ha pasado. Hay gente que no tiene los mismos recursos. Entonces, la vida a veces nos enseña que hay que resistir, ¿no? Eso no significa necesariamente que algo sea bueno o negativo, pero la resistencia empieza por ahí, ¿no? Después, una persona que venga disruptivo también debería de saber o entender que las cosas tienen que redignificarse, ¿sabes? La dignidad no es una cuestión dada, es decir, no nada más porque está en la Constitución o porque lo entendemos va a ser una realidad, ¿no? Muchas veces la redignificación implica hacer un mejor trabajo, sí, del que ya se hace, por supuesto, pero también quitarle muchas cosas y que tengas ganas de quitar esas herraduras, esos candados, ¿no? Redignificar. Una maestra que da una buena clase, que da un buen ejemplo a sus alumnos, está redignificando su chamba, ¿sabes? Un servidor público que en lugar de tratar de manera déspota a la gente, se pone en su lugar, trata de decir qué le duele, ¿no? Y hablarle de manera honesta, redignifica la chamba, ¿sabes? Y por último... Y eso es lo primero, Pavel, sí, que lo que estás diciendo es importantísimo porque somos muy buenos para decir todo lo que no funciona. El gobierno está mal, los partidos están mal, incluyendo lo que estamos hablando ahorita, claro. Ella es una no sé qué, y nosotros no nos vemos a nosotros mismos, y lo primeritito es redignificarnos, como tú nos dices, ¿no? Sí, o sea, mirarte a ti y decir, sí quiero que todo allá afuera esté muy bien, pero yo, que soy el primero que genera mi realidad, no lo hago, ¿no? Sí. Y a veces estamos muy automático. Y es como un llamado a despertar y decir, oye, lo que estás haciendo importa, seas lo que seas y hagas lo que hagas. Si tú lo haces bien, le subes el nivel muy cañón, ¿no? Sí. Y eso te lleva a... Y eso también, eso es filosofía disruptiva. Sí, exacto. Y eso te lleva al último punto, ¿no? Si tú obviamente has resistido, redignificas tu chamba, a mí me parece que la consecuencia, el siguiente paso es revolucionas tu vida. Por supuesto, en primer lugar lo decías, hay que empezar por uno, ¿no? La revolucionas. Pero también revolucionas tu espacio de trabajo, revolucionas tus amistades, tu círculo familiar, a la sociedad. Entonces, aquí el punto sería las personas que obviamente entiendan a la política y que este lema les haga sentido y clic en su vida, ¿no? Que hayan resistido en algún momento de su vida, que estén redignificando algún espacio en donde estén y que lo estén revolucionando, ¿no? O que lo quieran revolucionar. Yo creo que su lugar está en Disruptivo Político. ¿Sabes? Bien. Sí. ¿Cómo te pueden buscar? ¿Dónde está Disruptivo? ¿Cómo lo buscamos? En todas las redes, estamos en todas, TikTok, Instagram, Facebook, X, todas son como Disruptivo Político, ¿no? @Disruptivo Político, y ahí salimos. Vamos a salir y es fácil de identificar porque lo van a notar, y como es nuestro lema, logo, el puño arriba y el lema de resistir, redignificar y revolucionar. Entonces, pues estén pendientes porque vamos a estar lanzando varias invitaciones para, pues digamos, la agenda del 2026, ¿no? Que tiene como objeto seguir formando a más gente, seguirnos capacitando, incidiendo, ¿no? Sobre todo porque vienen varios eventos importantes, viene la reforma política este año y el siguiente año tenemos elecciones. Entonces, lo importante es que también nos queremos ver más perfiles disruptivas y disruptivos en las elecciones, ¿sabes? Entonces ahí vamos a tener mucha chamba y pues la invitación es abierta para que toda persona
que quiera redignificar, revolucionar el sistema, aquí es su casa y es bienvenido. Gracias, Pavel. No, gracias ha sido a ti, un placer Lau. platicar contigo. Un gustazo. Ya saben, a quien le interese la política, le guste la política, quiera redignificar, revolucionar, pues escríbanle ahí a todas las redes de Disruptivo Político. Gracias, es un gusto platicar contigo. Lau. Y nos vemos hasta la próxima. En la próxima. Gracias. Hasta luego. Amigas y amigos de Bit Político, gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un gran día. Bye bye. Bye bye.